Muy bien, entonces hoy vamos a trabajar tuberías a presión, redes ramificadas abiertas, como vimos la clase pasada, solo que en este caso no vamos a trabajar línea de energía o análisis de línea de energía como lo vimos en la clase anterior. ¿Qué pasaba con este tipo de sistemas? Que teníamos las suficientes características que nos permitían, a través de hacer un análisis de pérdidas o ganancias de energía, para poder resolver los ejercicios. Muchas veces, debido a la falta de información, entonces no es posible hacer ese tipo de análisis y por eso hay que desarrollar procesos iterativos. Uno de los métodos más reconocidos para hacer esos procesos iterativos es el método de Hardy-Cross. Entonces, lo que generalmente se hace es trabajar la suposición de la energía en uno de los nudos, y en ese caso los nudos, igual que como revisamos anteriormente, es donde se encuentran las redes de tuberías o diferentes tuberías. Generalmente siempre arrancamos de la ramificación que esté más lejos o la última ramificación hasta la que se encuentre en el nudo inicial o de donde arranca el sistema. Hardy-Cross entonces propone la ecuación corrigiendo el H, y ese H entonces lo determino yo como la energía que está en el nodo. El nodo es uno de los aspectos más importantes del sistema de tuberías de redes abiertas. ¿Por qué? Porque allí se debe cumplir la conservación de la masa. La ecuación dice N, que N se refiere a ese coeficiente dependiendo si yo trabajo Darcy o si trabajo Hazen, por la sumatoria de caudales, que son los caudales que llegan al nodo, donde debo tener en cuenta si son positivos o si son negativos, dependiendo del sentido que lleve el flujo, sobre la sumatoria de la relación entre los caudales y las pérdidas por fricción. Muy bien, entonces para entenderlo mucho mejor, vamos a trabajar un ejercicio muy común, que es el ejercicio de los 3 tanques. Dice, la figura ilustra un sistema de tuberías ramificado, calcúlese la magnitud y el sentido de los caudales. Suponga flujo turbulento rugoso. Entonces, son 3 tanques que están unidos a un nodo que no conocemos, y realmente los datos que tenemos son las características más bien físicas de la tubería: la longitud, el diámetro, la rugosidad relativa, y tenemos también ese condicionante, que es cuál es la posición que deben tener las tuberías, o más bien los tanques. Esa lámina de agua se va a mantener constante. Y lo otro que tenemos es que para poder trabajar el sistema nos están diciendo que el flujo es turbulento rugoso, y eso nos da una idea de que lo que tenemos que trabajar es la ecuación de Darcy-Weisbach, y que tenemos que conseguir un coeficiente de fricción. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Pues inicialmente yo puedo plantear, como lo vi anteriormente, puedo plantear una suposición de la energía en este punto, porque ahí es donde se debe cumplir la conservación de la masa. La diferencia entre la lámina de agua de este tanque y la energía de este punto permite que yo calcule las pérdidas por fricción. Ese despeje me va a mí permitir obtener el caudal, un caudal obviamente supuesto. Para poder trabajar esta ecuación, vamos a decir que el caudal que entra va a ser de signo positivo y que el caudal que sale de la tubería va a ser de signo negativo. ¿Cómo sé yo que entra? Cuando yo hago mi diferencia entre 30 y la suposición, pues lo que debe pasar es que 30 sea mayor que lo que yo supongo en ese punto. Es un punto que yo puedo llamar J, y entonces ahí sabría, como está más alto 30, que está llegando a J, ¿cierto? Y que ese caudal es un caudal que va a entrar, porque J está por debajo de 30. Supongamos que J está por encima de 9, ¿sí? Al estar por encima de 9,
quiere decir que el sentido es hacia 9, es decir, que le va a entregar a 9. Entonces, ¿cómo obtengo la pérdida de energía? A través del cálculo de la ecuación de pérdidas por fricción. Mi ecuación de pérdidas por fricción, acordémonos que es un coeficiente C por un caudal a la N. El despeje entonces sería como se muestra acá. También me dice que puedo suponer flujo turbulento rugoso, entonces voy a utilizar esta ecuación, 1 sobre raíz de F igual a menos 2 logaritmo de E sobre D, que son los datos que me entregan pues inicialmente en el ejercicio. Tengo la rugosidad relativa, tengo el diámetro. C pues es el coeficiente dependiendo de la ecuación que yo esté utilizando. En este caso estoy utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach, es decir que utilizaría 0.0827 por F por L sobre diámetro a la 5. N en este caso entonces puede ser 2 o 1.85 dependiendo de la ecuación, y para este caso al utilizar Darcy entonces voy a utilizar 2. ¿Qué voy a hacer? Voy a plantear mi ecuación de corrección de la energía en cada uno de los nodos. Tengo 3 tanques, 1, 2, 3, 1, este tanque, 2, este tanque, 3, este tanque. Y empiezo a determinar las pérdidas por fricción. ¿Qué es lo primero que hago? Supongo un J. Generalmente el J se supone entre el tanque más elevado y el tanque más bajo. ¿Por qué? Pues porque siempre debe haber un tanque al que me entregue al nudo y un tanque pues del que salga del nudo, ¿sí? Entonces eso me va a permitir a mí establecer cuál es mi suposición. Muy bien. Después de que hago esa suposición, también debo determinar el sentido de cada flujo. Voy a suponer un J de 18 por lo menos, para que no sea real, porque eso diría que este tanque no va a suministrar agua, pero lo voy a suponer en ese sentido para resolver mi sistema. Después de obtener HF, puedo despejar mi caudal y hago una relación de caudal sobre HF. Sumo y con esa suma pues entonces desarrollo la ecuación de corrección. Esa ecuación de corrección la sumo o la resto al J que ya he supuesto. Lo vamos a ver acá. Entonces en este caso voy a hacer mi tablita. Mi tablita va a tener las características y supongamos que yo planteé un J de 18 metros. 30 menos 18 me da 12, positivo porque entra al caudal. 18 menos 18, 0. 9 menos 18 me estaría dando menos 9, ¿sí? Entonces ahora bien, despejo mi caudal, la despejo de la ecuación de pérdidas por fricción y obtendría caudales de 1.88, 0, menos 0.65 y 1.23. Siempre en el caudal voy a conservar el mismo signo de la pérdida por fricción. Luego hallo la relación entre caudal y HF para poder desarrollar mi fórmula. En esta fórmula que va N por la sumatoria de los caudales, que en el nodo debería ser 0, sobre 0.23, que es una aproximación de la relación caudal sobre HF, y obtengo una corrección de 10.74. ¿Qué puedo observar yo? Primero, que no se cumple la conservación de la masa, porque ese valor ahí debería dar 0 o muy cercano a 0 por 10 a la menos 3, más o menos. Y eso me permite a mí saber que debo sumar a mi corrección ese J supuesto inicialmente. 18 más 10.74 me da 28.74 y ese sería mi nuevo HJ. Entonces lo que voy a hacer es que ese 28.74 es el que va a ir acá supuesto y voy a empezar a restar.
30 menos 28.74, 1.26, 18 menos 28.74, menos 10.74 y 9 menos 28.74, menos 19.74. Despejo caudales, ya tengo una sumatoria algebraica de caudales más reducida. Antes tenía 1.23, ahora tengo menos 0,783 metros cúbicos sobre segundo, lo que me genera el reflejo de un caudal muy grande. Sumatoria de la relación entre caudal y HFs y obtengo de nuevo mi corrección con la misma ecuación que ya había planteado. Tengo más pequeño, es un número negativo, recuerden que siempre la suma es algebraica de la corrección, entonces sería 28,74 más menos 2.76, obteniendo un nuevo H de 25.98 y vuelvo a repetir mi operación. Esa operación me da menos 0,924, más pequeño que el que obtuve anteriormente. Vuelvo y desarrollo mi operación y ya con eso tengo un valor mucho más pequeño, tengo menos 0.06. Eso diría que mi energía en J es de 25 metros, porque al restar la corrección me queda de 25 y ya al hacerla con este valor obtendrá un valor de 0 en la sumatoria de los caudales. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que por la tubería 1 viaja un caudal de 1.20 metros cúbicos sobre segundo, que es el caudal que entra, y luego se distribuye en los tanques 2 y 3. Esa sería la respuesta del ejercicio. Muy bien. Ahora van a hacer ustedes un nuevo ejercicio, pero ya con una bomba. Entonces, dan las características de la bomba y lo pueden desarrollar a través de Excel.